Hola chicos, este video es para empezar con lo que sería la primera parte de la serie 3, que es analizar un poco la estructura atómica. ¿Sí? Corresponde a la sección 3.1 de lo que sería la guía de estudio. Bien, lo primero que vamos a mencionar es que lo que uno ve a simple vista, por ejemplo, si tiene, supónganse, un vaso de precipitados con agua destilada, en el caso del agua destilada estaríamos hablando de una sustancia que por más que no se vea a simple vista, está constituida por partículas muy pequeñas. ¿Sí? Esas partículas, en el caso del agua destilada, son las moléculas. Son partículas independientes entre sí, se pueden mover, digamos, entre comillas, libremente, por más que interactúan, y tienen todas la misma composición, es decir, están formadas de la misma manera. En el caso del agua destilada, con fórmula H2O, estamos hablando de partículas formadas por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Si en particular ahora nos centramos en cada uno de esos átomos, podríamos ver que ellos a su vez también están formados por partículas más pequeñas que ellos, denominadas partículas subatómicas, los protones, neutrones y electrones. Y si analizáramos a las partículas subatómicas, ellas también estarían formadas por partículas más pequeñas, por más que no nos vamos a meter en ese nivel de descripción, porque no constituye una cosa de interés para lo que sería el estudio de la química. Entonces, una típica forma de representar estos es con las llamadas muñecas rusas. Si uno cada vez se va metiendo más adentro, podría ir viendo cada vez partículas más pequeñas formando el nivel anterior. Nosotros vamos a detener nuestra descripción en las partículas subatómicas. ¿Sí? Bien. La otra cosa que vamos a mencionar en primer lugar acerca del átomo es que presenta zonas bien diferenciadas. El átomo no es una esfera rígida, no es algo uniforme, sino que tiene zonas con características muy diferentes. Hago una aclaración, muchas representaciones que voy a ir usando a lo largo de este video son representaciones un tanto antiguas. Por ejemplo, la que tienen en pantalla corresponde al modelo de Rutherford, no sería el modelo más actual. La voy a usar de todas maneras porque esta imagen nos da la primera idea que les quiero transmitir, que es el tema de estas dos zonas diferenciadas. Se ve una zona central, el núcleo, que tiene ciertas características, está formado por ciertas partículas, los protones y neutrones, y una zona alrededor de ese núcleo que la vamos a llamar periferia, donde vamos a encontrar otro tipo de partícula subatómica, los electrones. ¿Sí? Son zonas muy diferentes. El núcleo es extremadamente denso, vamos a ver que prácticamente toda la masa del átomo está concentrada en protones y neutrones en el núcleo, mientras que la periferia es enormemente grande y prácticamente no aloja masa, con la cual su densidad es muy pero muy pequeña. Sí, lo que vamos a encontrar en la periferia son los electrones, que van a ser prácticamente los protagonistas de los enlaces químicos que tanto nos van a interesar en la serie 4. Bien, entonces, primera idea importante, los átomos no son esferas rígidas, muchas veces los representamos de esa manera por una cuestión de comodidad y perspectiva, pero la verdad es que la estructura interna de los átomos tiene estas dos zonas muy diferenciadas que nada que ver con una esfera uniforme como a veces se lo suele dibujar. ¿Sí? Por supuesto, si ustedes buscan la representación de una molécula, es muy probable que al átomo de oxígeno o al átomo de hidrógeno lo representen con pelotas, al oxígeno con una esfera blanca, los hidrógenos, por ejemplo, típicamente con esferas rojas. No se queden con la idea de que la estructura del átomo es la de una pelota uniforme, sino que tiene, como les digo, dos zonas muy diferenciadas. En la zona nuclear, entonces, vamos a encontrar los protones y los neutrones, que son los que condensan la casi totalidad de la masa del átomo y que se diferencian por el tema de la carga. Es muy probable que ustedes no hayan visto campo eléctrico en la escuela secundaria, así que lo único que voy a mencionar es que la carga eléctrica es una propiedad que presentan algunas partículas, otras no, y lo que indica es que esas partículas pueden interactuar entre sí con otras partículas cargadas o frente a la aplicación de un campo eléctrico. Es algo que ustedes de hecho conocen, saben el típico versito cotidiano de positivo atrae negativo. Bueno, la verdad no necesitamos mucho más que eso. Simplemente saber que los protones presentan esta característica, presentan carga, los neutrones no. Los electrones también, que están presentes en la periferia, presentan carga eléctrica. Y algo muy importante, protones y electrones tienen polaridades opuestas, por lo cual efectivamente entre ellos se van a generar fuerzas de atracción. Protón con protón se va a repeler porque tienen la misma polaridad, electrón con electrón se van a repeler porque tienen la misma polaridad. En cuanto a los neutrones, como no tienen esta característica, no presentan carga eléctrica, no van a interactuar eléctricamente con protones y electrones. Van a interactuar por
por medio de otras fuerzas, que pueden llegar a ser muy importantes. Bien, acá tienen las características en cuanto a masa y carga de las partículas subatómicas. Está extraído de los cuadros que figuran en la guía de problemas, ¿sí? Lo primero que vamos a notar es que todos los números son extremadamente pequeños. Fíjense que están escritos en notación científica con exponentes negativos, con lo cual si uno los pasara a notación, llamémosle normal, sería 0,20 ceros y recién ahí vendría 1672 en el caso de la masa de los protones expresada en miligramos. Así que son números muy pequeños. Estamos hablando de partículas subatómicas, así que es esperable que sus masas sean tan pequeñas. Lo segundo que vamos a notar es que los valores de masa de protones y neutrones prácticamente son iguales. La diferencia es en la cuarta cifra significativa, con lo cual la verdad es que si bien no son exactamente iguales, vamos a hacer de cuenta que lo son. Dicho de otra manera, vamos a hacer de cuenta que la masa del protón y la masa del neutrón son las mismas. Otra cosa que podemos notar es que si bien las tres masas son muy pequeñas, la de los electrones es 4 órdenes de magnitud más pequeñas que las de protones y neutrones, con lo cual los electrones aportan muy poca masa al átomo. De hecho, lo que vamos a hacer de cuenta como en forma de aproximación es que los electrones no aportan masa. Vamos a hacer de cuenta que los electrones tienen, entre comillas, masa cero. Entonces, cuando tengamos que tener en cuenta la masa de un átomo, la verdad es que no vamos a considerar cuánta masa pueden aportar sus electrones, porque realmente lo que pueden aportar es pero muy chiquitito, es matemáticamente despreciable. Otra cosa que vamos a notar es que la magnitud de carga de protones y electrones es la misma. Tienen polaridades opuestas, por eso entre ellos se van a atraer y entre ellos, entre comillas, se van a compensar. Es decir, si yo tengo un átomo que presenta un protón y un electrón, su carga total, en definitiva, termina siendo cero, porque las magnitudes de protones y electrones en cuanto a carga es la misma, ¿sí? Polaridades opuestas, misma magnitud, entre ellos se anulan. Si tengo 5 protones y 5 electrones, pasa exactamente lo mismo y tendríamos entonces carga total cero. ¿Sí? Así que, dicho de otra manera, la carga del protón es igual a la carga del electrón con diferente signo, ¿sí? Bien, entonces, en resumen, los electrones vamos a hacer de cuenta que no tienen masa, los protones y neutrones vamos a hacer de cuenta que tienen la misma masa, protones tienen una carga que vamos a llamar +1, en el sentido de que es una carga elemental, electrones tienen, en definitiva, carga -1, la misma que la del protón, pero polaridad opuesta. Bien. ¿Cómo hacemos para identificar un átomo? ¿Sí? Algo que mencionamos, que deben haber visto en la serie 2, es que los diferentes tipos de átomos que existen se los denomina elementos químicos. En la tabla periódica tienen unos 120 elementos químicos conocidos. Todo átomo que encontramos en el universo pertenece a alguna de esas categorías. ¿Cómo sabemos a qué categoría pertenece un átomo? Bueno, la forma de identificarlo, haciendo una analogía con las personas, el DNI del átomo se lo va a dar un número muy particular, el número atómico, que se corresponde, ¿sí?, con el número de protones presentes en el núcleo. El criterio de identidad de un átomo está en su número de protones. Por ejemplo, el berilio, si uno lo busca en la tabla periódica, tiene número atómico 4. El número atómico aparece arriba a la izquierda en el cuadradito de la tabla periódica. Eso significa que todo átomo de berilio tiene siempre 4 protones. Y también la recíproca. Cualquier átomo que uno encuentre con 4 protones corresponde a un átomo de berilio y quiere decir que se va a comportar como típicamente conocemos que se comporta el berilio. Va a formar enlaces de la misma manera, va a compartir o ceder o perder o ganar electrones de la misma manera, va a distribuir sus electrones de la misma manera, etcétera, etcétera, etcétera. Si encontramos un átomo que tiene 6 protones y buscamos en la tabla periódica a quién corresponde con su número atómico 6, encontraremos que ese átomo es un átomo de oxígeno. Se va a comportar como todos los átomos de oxígeno. Lo que define la identidad de un átomo entonces es su número atómico, que no es ni más ni menos que el número de protones en el núcleo. Otro elemento importante para caracterizar un átomo es estimar la masa, ¿sí?, que posee dicho átomo para poder comparar, por ejemplo, qué átomo es más pesado que tal otro, ¿sí?, o tiene más masa que otro. Bueno, una forma de hacerlo es analizar cuántas partículas hay en su núcleo, cuántos protones y neutrones en total hay en su núcleo. Recordemos que los electrones prácticamente no aportan masa, así que conocer el número de protones y de neutrones nos va a dar una idea bastante acabada de
qué tan pesado es un átomo en particular. A ese número, al número de partículas que hay en el núcleo, se lo va a llamar número másico. Fíjense el que tenemos representado aquí en pantalla. Si uno cuenta el número de partículas, tiene en total 2, 4, 6, 8, 9 partículas en su núcleo. Esas 9 partículas están formadas por 4 protones, así que es un átomo de berilio, y 5 neutrones. 9 partículas en su núcleo. El número másico de este átomo aquí representado es 9. El número másico se lo suele simbolizar con la letra A. Entonces, por un lado teníamos el Z, que nos permitía saber la identidad, que es el número de protones. Por otro lado tenemos el número másico, que nos permite darnos una idea de qué tan pesado es un átomo, y se simboliza con la letra A, y no es ni más ni menos que contar protones y neutrones en el núcleo. Ojo, no es la masa del átomo, es simplemente un número adimensional que me indica cuántas partículas hay en el núcleo. ¿Sí? En el caso, como estamos viendo, 4 protones y 5 neutrones da un A de 9. ¿Sí? Bien, el número másico es un número entero, ¿sí? Porque básicamente un átomo no puede tener medio protón o medio neutrón. Así que el número másico puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cualquier número natural, pero no va a tener coma, por supuesto. Y básicamente se obtiene a partir de conocer cuántos protones y neutrones tiene un átomo en particular. ¿Sí? El número másico no sale de la tabla. Lo que van a encontrar en la tabla es una masa atómica promedio entre las diferentes versiones que existe para un mismo elemento. Entonces, si en un ejercicio nos pidieran el número másico de tal átomo dibujado en el enunciado, no vayan a la tabla periódica a buscar el número másico porque ahí no lo van a encontrar. Lo que tienen que hacer es analizar el dibujito que les hayan dado y fijarse cuántos protones y neutrones tienen. La tabla va a servir para otra cosa más adelante cuando ahí sí necesitemos la masa promedio, pero para el número másico no me sirve la tabla. Bien. Hablamos de que hay partículas que tienen carga. Los átomos están constituidos por partículas positivas, los protones del núcleo, y negativas, los electrones de la periferia. Entonces, ¿qué va a pasar? Dependiendo de cómo sea el balance entre protones y electrones, el átomo en sí va a tener una carga total que puede llegar a ser 0, más 1, más 2, menos 1, menos 2. Fíjense que tenemos en pantalla, tenemos en total 2, 4, 6, 7 partículas positivas en el núcleo, 7 protones. Y tenemos 2, 4, 6, 7 partículas negativas en la periferia, 7 electrones. Acá tenemos un caso donde el balance, ¿sí?, está justo balanceado, el número de partículas positivas con negativas. Tenemos por lo tanto carga neta 0. Como tenían la misma carga, protones y electrones, pero diferente polaridad, entre ellos se balancean. 7 y 7 me da carga neta 0. ¿Sí? Volviendo al dibujo, pueden notarlo. Entonces, no siempre va a pasar eso. ¿Sí? A veces vamos a tener carga neta 0, a veces vamos a tener que algún átomo va a tener más protones que electrones o más electrones que protones. ¿Cuándo va a pasar eso? Típicamente cuando un átomo forma enlaces químicos. Cuando se forman enlaces químicos puede ocurrir, no siempre ocurre, pero puede ocurrir que se modifique el número de electrones. Entonces bien puede ocurrir que haya algún átomo que gane electrones o que pierde electrones y por lo tanto pueda entonces producirse un desbalance y termine teniendo una carga total que sea distinta de 0. Algo importante, los electrones son los que están en la periferia y son los que pueden perderse o agregarse en un átomo. Los protones están en el núcleo, están muy protegidos por los electrones de la periferia, así que típicamente en reacciones químicas, en formaciones de enlaces, no va a haber modificación en el número de protones, ¿sí? Lo que va a haber es un cambio en el número de electrones. Puede haber algún átomo que gane electrones o puede haber algún átomo que pierda electrones. Cuando eso ocurre, el balance se rompe y la carga total pasa a ser distinta de 0. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense en la parte de arriba, un átomo que originalmente tiene 3 electrones, de golpe suma un electrón más, tiene ahora 4 electrones, así que ahora va a tener carga total negativa. ¿Sí? El átomo de abajo inicialmente estaba neutro con 3 electrones, perdió uno de esos 3 electrones, quedó con solamente 2 electrones y me queda unión positivo. ¿Sí? Esa terminología, ¿sí?, es muy importante. Cuando un átomo pierde o gana electrones y pasa a tener carga, se lo empieza a llamar ión.
Si tiene carga neta positiva porque perdió algún electrón, se lo va a denominar catión. Si tiene carga neta negativa porque ganó algún electrón, se usará el nombre anión. ¿Sí? Después, puede ser que pierda 1, 2, 3 electrones, puede ser que gane 1, 2, 3 electrones, así que las cargas dependerán efectivamente de cuántos electrones gane o pierda. No es que siempre se pierde o se gana 1. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos diferentes ejemplos. El hierro, por ejemplo, forma un catión de carga más 3 porque pierde 3 electrones en comparación con lo que sería el átomo original neutro. O el azufre, por ejemplo, el azufre gana 2 electrones comparado con el átomo neutro y suele formar entonces un anión de carga menos 2. ¿Sí? Bien, en resumen, lo que sería la introducción a la estructura atómica, recordemos, tiene dos zonas bien diferenciadas. El número Z, el número atómico, me permite identificar y corresponde al número de protones. El número másico, con símbolo A, ¿sí? Me indica básicamente cuántas partículas hay en el núcleo. Se relaciona, no es lo mismo, pero se relaciona con la masa del átomo. Y finalmente, si uno quiere estimar la carga, es una cuentita muy fácil. Agarra el número de protones, resta el número de electrones y el resultado es la carga neta que queda en el átomo, o en ese caso, si da distinto de 0, en el ion. ¿Sí? ¿Y cómo se simboliza? Bueno, eso se va a simbolizar de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, en un próximo video vamos a ver que toda la información que estuvimos viendo hasta ahora se puede simbolizar de esa manera, indicando el número atómico, el número másico en lugares específicos del símbolo químico y la carga en otro lugar específico. ¿Sí? Eso va a quedar para el próximo video.